digamos, nosotros hoy día exponer semiología del eje hipotálamo hipofisiario tiroides. Como un breve recordarles nada más, ustedes por su estudio de fisiología saben que la glándula tiroides es una glándula pequeña que pesa más o menos 20, 25 o 30 gramos, ¿no? Saben también de que normalmente para la síntesis de las hormonas metabólicamente activas necesitamos yodo, ¿no? Para formar la T4 o tetraiodotiroxina y T3 o triodotiroxina, ¿no? La hormona que presenta mayor actividad biológica es la T3 y que proviene de la desiodación periférica de la T4, ¿no? Siguiente. Ustedes también saben por su estudio de fisiología del mecanismo de feedback o retroalimentación, ¿no? La glándula entonces se encuentra regulada por la secreción de TSH, que es liberada por la hipófisis, y esta TSH, lo importante de esta termina sería acordarnos de que no solamente regula biosíntesis, almacenamiento y liberación de la hormona tiroidea, sino que la TSH además controla el tamaño y la irrigación. Y para nosotros va a tener implicancias prácticas cuando examinemos a un paciente con patología tiroidea, ¿no? Viendo el tamaño de la glándula. La TSH se eleva pues para compensar la pérdida de hormonas tiroideas, ¿no? La siguiente. Ahora, en forma general, también para completar el concepto, decíamos que el hipotálamo ejerce lo que se llama un control terciario, ¿no? Al secretar TRH que libera TSH, ¿no? Saben ustedes también por fisiología de que cuando existen altos niveles de la hormona en sangre, esto vale por ejemplo para cortisol, ¿no? Si hay altos niveles de T3 y T4, la secreción de TSH es suprimida, ¿no? La siguiente. Esto es una cosa general, o sea, importante si se quiere recordar, ¿no? O sea, de que al no haber TSH que controla, como lo dijimos anteriormente, el tamaño y la irrigación, se va a producir una atrofia de la glándula, ¿no? E insuficiencia de la tiroides. Si el daño se produce a nivel de la hipófisis, sería un hipotiroidismo secundario. Si el daño se produce a nivel del hipotálamo, sería un hipotiroidismo terciario. Y cuando tenemos un problema primario, estamos hablando de daño en la propia glándula tiroides, ¿no? La siguiente. Bueno, definido de forma general estos conceptos de fisiología, podemos abordar el concepto de hipertiroidismo, ¿no? Se define como el estadio clínico caracterizado por un exceso de hormonas tiroideas y sus consecuencias clínicas. Este proceso puede ser agudo o crónico y es mucho más frecuente en la patología tiroidea. La epidemiología es mucho más frecuente en mujeres que en varones. La siguiente. Por recordar también, digamos, por qué mecanismos podemos producir un exceso de hormonas tiroideas circulantes. Por exceso de administración de hormonas tiroideas exógenas. Esto se ve, por ejemplo, es frecuente en la época actual, ¿no? Bastante, hay personas o médicos a veces que en forma inescrupulosa o a veces son homeópatas, están de moda, de que venden medicamentos que se supone mágicamente van a hacer bajar de peso. Estos compuestos tienen por lo general hormona tiroidea, ¿no? Entonces este es un ejemplo, exceso de administración de hormona tiroidea exógena. Puede producirse la estimulación excesiva de la glándula tiroides, generalmente con una sustancia que se parece a la TSH, ¿no? Como la TSH. Esto explicaría, por ejemplo, los casos de enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Donde existe un factor estimulante que no es la TSH, pero que tiene una estructura química similar. Puede haber también casos de tiroiditis o de inflamación de la glándula o destrucción que provoque un
exceso de liberación de hormonas tiroideas. La siguiente. También puede darse el caso de que tengamos hormona tiroidea producida por un tejido tiroideo que no está en la glándula, sino está fuera de la glándula. Tejido tiroideo ectópico anormal, ¿no? Y como también complementábamos, secreción excesiva de hormona tiroidea secundario a trastornos inflamatorios de la glándula. ¿Ya? Ahora, un breve paréntesis antes de abordar las manifestaciones clínicas o semiológicas, que es lo que más nos interesa por hoy día, pero hay que tener todos los conceptos. Así como ya van a estar en la clase, de repente ya la han hecho en la clase de eje córtico suprarrenal, si diríamos que el cortisol es la hormona encargada de regular el organismo junto con la adrenalina, por ejemplo, de la respuesta ante situaciones, digamos, de vida o muerte, descarga adrenalínica, descarga de cortisol. El cortisol, por ejemplo, es una hormona hiperglicemiante que lleva glucosa a los músculos para hacer este mecanismo. Así también podríamos decir que la hormona tiroidea es una hormona básicamente interviene en el metabolismo basal, ¿no? Y el metabolismo basal tiene que ver fundamentalmente con la producción de calor o energía en el organismo, y también, por supuesto, una respuesta a nivel del aparato cardiovascular. Los síntomas son prominentes en esos aparatos. Y sin olvidar, por supuesto, que si hay deficiencias de hormona tiroidea, sobre todo en los primeros meses o los primeros años de vida del desarrollo del sistema nervioso central, la hormona tiroidea interviene en la maduración del sistema nervioso central. Tan es así que cuando hay casos, que no lo vamos a ver ahora, pero lo van a ver en medicina interna, de deficiencias congénitas, tenemos los casos de cretinismo. Es una forma de retardo mental por deficiencia de hormonas tiroideas. Entonces, así las cosas, no nos extraña de que un paciente que tiene exceso de hormonas tiroideas circulantes será una persona que está, digamos, en un estadio metabólico superior a lo normal. Entonces, es un paciente hiperkinético, que está en movimiento constante, es un paciente que va a tener pérdida de peso, más aún que inclusive que con preservación del apetito. Será un paciente que tenga de repente hiperfagia, es aquel paciente que come y no sube de peso, porque el consumo, la producción de calor es incrementada, ¿no? Por eso mismo estos pacientes a veces se quejan también, lo vamos a ver después, de calor excesivo en pleno invierno, ¿no? Hay manifestaciones, como les decía, del aparato cardiovascular, palpitaciones, disnea, hay diarrea, que en otros textos se menciona como un estado de hiperdefecación, o sea que el paciente de repente hace deposiciones normales, pero hace muchas veces al día sin cambiar la consistencia, hiperdefecación, alteraciones del flujo menstrual, y también encuentra la esfera emocional, ¿no? Es un paciente que puede tener no solamente la habilidad emocional, la siguiente, sino que puede haber ansiedad, nerviosismo, sudoración excesiva y hasta psicosis en un estado hipertiroideo. Le decía pues que tiene piel caliente, húmeda, muy delgada, no tolera el calor. Es el paciente que en invierno está con polo, sin chomba, ¿no? Es el paciente que come, baja de peso. Y las manifestaciones cardíacas, ¿no?, que son muy importantes. Es un paciente con taquicardia, es un paciente que puede tener una arritmia, que es la fibrilación auricular, ¿no?, sin la preexistencia de lesión valvular. Por ejemplo, para el anciano, puede hacer una pregunta de examen, ustedes están acá, así que pueden tener ventajas. Un anciano, por ejemplo, puede desarrollar lo que se llama el hipotiroidismo del anciano, y lo que llama un hipotiroidismo atenuado, en otros libros dice patético o apatético, son como sinónimos. Si un anciano me hace una crisis de una arritmia y él no tenía previamente ninguna enfermedad valvular que precipite la arritmia, o una enfermedad pulmonar crónica como el EPOC, entonces debo pensar que puede tener tranquilamente un hipertiroidismo en un anciano, como única manifestación inclusive, ¿no? O sea, hace una arritmia no controlada, ¿ya? Pero también mucho más frecuente inclusive es que haga una insuficiencia cardíaca.
Ustedes ya llevaron sus clases de semiología cardíaca y de repente les han enseñado de que se dividen en las insuficiencias cardíacas de gasto bajo y de gasto alto. Gasto cardíaco me refiero. Gasto bajo es lo más común. La bomba falla porque tiene una valvulopatía, la bomba falla porque ya está en una insuficiencia cardíaca global, porque hay una cardiopatía dilatada, o falla porque está con secuela de una enfermedad coronaria, hay infarto, ya no tiene una fracción de eyección adecuada, entonces da ICC de gasto bajo. Sin embargo, tenemos también las insuficiencias cardíacas de gasto alto, que son estadios hipermetabólicos, son los ejemplos más claros. Este es un ejemplo, el hipertiroidismo. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, la anemia severa, no compensada, ¿no? Entonces, no olvidar esto, ¿no? La siguiente, pueden haber latidos, ¿no? Bocio. La definición de bocio es muy simple. Crecimiento de la glándula tiroides, aumento de la glándula tiroides. Dijimos que la estimulación excesiva por TSH puede provocar crecimiento de la glándula porque TSH controla el trofismo y la irrigación de la glándula. Por lo tanto, en hipertiroidismo puede haber bocio, ¿no? Exoftalmia o la famosa proptosis es más frecuente en la enfermedad de Graves-Basedow. Yo les voy a dejar a ustedes que revisen un poco más de Graves-Basedow porque puede venir preguntas del examen, ¿no? Pero el Graves-Basedow se puede resumir que es una forma de hipotiroidismo, ¿no? Con mixedema, con bocio y con exoftalmos, ¿no? Que es un complejo de síntomas y signos a nivel ocular, a diferencia, por ejemplo, de un hipertiroidismo de la enfermedad de Plummer, ¿no? Es otra variante. Los pacientes con hipertiroidismo pueden tener también, como se decía, temblores, hiperactividad, por lo tanto también hay reflejos osteotuminosos muy vivos, hiperreflexia. Puede haber temblores y no olvidar la debilidad muscular que se produce porque es una miopatía por el hipertiroidismo, que es diferente a hablar de una miositis. Cuando hay enfermedades que provocan inflamación del músculo, habrá masas dolorosas a la palpación en el examen físico. La miopatía se refiere a la debilidad muscular y es una prueba simple porque si el paciente tiene debilidad muscular, ustedes lo hacen que se ponga en cuclillas y se levanta. Si no puede hacer esa prueba, con hacer que ponga cuclillas y se levante, esa es una miopatía, ¿no? Fácil de realizar y examinar. La siguiente. Entonces, como le decíamos, en Graves-Basedow puede haber el mixedema pretibial, la exoftalmia, el hipertiroidismo, bocio. Esta acropaquia tiroidea no es exclusiva de la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Porque los dedos en palillo de tambor, ustedes ya han llevado su curso, saben que se ve en enfermedades respiratorias crónicas, en insuficiencia cardíaca o cardiopatías congénitas de larga data también, ¿no? Entonces no es exclusiva, pero también se ve, ¿no? Estoy acá repitiendo movimiento constante. Antes que pasemos a la siguiente, algunas consideraciones sobre Graves-Basedow, ¿no? El exoftalmo puede ocurrir antes que aparezca el hipertiroidismo, o puede coincidir con el hipertiroidismo, o el exoftalmo puede estar a posterior de que ya no está en hipertiroidismo, o sea, está eutiroideo, ¿no? El exoftalmo puede ser bilateral o puede ser unilateral, ¿no? Cuando es unilateral, por supuesto, nos obliga a descartar tumores retrooculares, un solo ojo, ¿no? Más difícil, pero de todas maneras puede venir para el examen. La siguiente. Todo lo contrario será cuando tenemos los casos de hipotiroidismo, cuando tenemos déficit de hormonas T3 y T4, ¿no? Esta definición prácticamente es una definición de un hipotiroidismo primario. La glándula o órgano blanco no responde a la estimulación con TSH, ¿no? Y hay niveles subnormales. Entonces, como no debe ser la pregunta del examen, pero se deduce, ¿no? Niveles bajos en sangre para un hipotiroidismo primario con niveles altos de TSH, porque la hormona no responde, la glándula no responde, ¿ya? La siguiente.
¿De qué manera o qué mecanismos igual podemos producir hipoproducción de hormonas T3 y T4? Una insuficiencia primaria de la tiroides, la acabamos de definir. Puede haber defectos naturales o inducidos de la biosíntesis. Si esto ocurre a la edad temprana de la vida, puede haber alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso central, cretinismo, ¿no? Retardo mental. Puede tratarse que el paciente quede en estado de hipotiroidismo después de una severa enfermedad inflamatoria de la glándula, que destruye justamente a la glándula, libera en un primer momento exceso de hormonas, pero después queda en estado de hipotiroidismo por daño permanente de la glándula. Ablación o extirpación, ¿no? En el capítulo nuestro que estamos en semiología del aparato endocrino, no olvidar procesos autoinmunes, ¿no? Destrucción de glándulas por procesos autoinmunes, ¿no? Más raramente porque sea una falla hipotalámica, que sería terciaria, o hipofisiaria, que sería un hipotiroidismo secundario. La siguiente. En todo caso, hablábamos de que si la glándula no responde por algún motivo, ¿no es cierto? Y si hay hormona TSH por el mecanismo de feedback, podrán haber casos de hipotiroidismo con bocio, con crecimiento de la glándula, pero niveles bajos de T3 y T4. Así como había en el Graves Bachelor, también un bocio. O sea, el bocio no es exclusivo de uno u otro, sino en los dos casos se puede presentar bocio, en hiper y en hipo. Estos son ejemplos de hipotiroidismo con bocio. El más frecuente que veíamos en nuestro medio, deficiencia de yodo. Antiguamente, en la sierra del Perú, en la sierra costa norte, sierra central, se utilizaba la sal, pero no se utilizaba la sal yodada. Esto producía finalmente una forma de hipotiroidismo con bocios gigantescos, se dice, ¿no? Bocios grandes, ¿ya? Pero también puede ser producida por tiroiditis, puede ser por el uso de bociógenos. Ergo, ejemplo, una sustancia que imita y que inhibe la síntesis, ¿no? Por ejemplo, amiodarona, un medicamento antiarrítmico, puede ser bociógeno a largo plazo por el uso crónico. La siguiente. Y puede haber hipotiroidismo con glándulas pequeñas o atróficas, ¿no? Sin bocio. Por ejemplo, un paciente que estuvo con una enfermedad de Graves, el tratamiento es ponerlo en estado de hipotiroidismo. Entre paréntesis, ¿no? Si hay que quemar la glándula, la quemamos con yodo radioactivo y después queda en un estado de hipotiroidismo. Eso es más fácil de controlar, ¿no? O que le hayan sacado parte de la glándula por un tumor, o que tenga un problema extremadamente raro, pero que hay que pensarlo, ¿no? Atiriosis, ausencia de glándula congénita, ¿no? También es frecuente que en las neoplasias de cabeza y cuello el paciente tenga que ser irradiado, reciba radioterapia, radiación externa por neoplasias de cabeza y cuello, ¿no? Y atrofia la glándula. En todo caso, esas son las causas que hay que tener en mente. La siguiente. Y el espectro clínico será, como está ustedes viendo ahí, todo lo contrario. Si el otro era un paciente hiperkinético, hiperfagia, baja de peso, temblor, ansiedad, nerviosismo, hasta una psicosis, en caso extremo, acá este es un paciente que más bien come poco y aumenta de peso, cansancio general. Este más bien es un paciente estreñido, con constipación, puede tender a la depresión o la apatía. En el hipertiroidismo había más bien a veces hasta hipertermia maligna, acá más bien puede haber hipotermia, ¿no? Alteraciones en el ciclo menstrual, que son reglas abundantes en las damas, ¿no? Intolerancia al frío, es un paciente que estamos en verano y está con chomas, ¿no? Está inmovilizado, hipokinético. La siguiente. El depósito de ese es un muco polisacárido que se va depositando en diferentes partes del cuerpo, puede dar también mixedema, infiltración periorbitaria, una forma como parece como si estuviera como un edema de los periorbitarios, y lo mismo pasa en las cuerdas vocales, da una voz gutural, da una voz ronca, ¿no? Este paciente puede tener también dolor muscular o dolor en articulaciones. Es un paciente que puede tener o está generalmente bradicíclico, ¿no? Con los procesos mentales lentos, ¿no? Pensamiento, lenguajes bradicíclicos, lentos, ¿no?
puede llegar a la psicosis y somnolencia. Inclusive, aunque no es el caso en estos momentos, el caso puede ser tan extremo que puede ser un paciente que ustedes tengan con trastorno de sensorio completo. Y un diagnóstico diferencial es el hipotiroidismo en su forma más severa, que es el llamado coma nixedematoso, ¿no? O sea, entra en el diagnóstico diferencial. Piel fría, rugosa, áspera, seca, descamativa, a diferencia del otro, ¿no? La siguiente. Pacientes con caída de cabello, con edemas, igual la misma infiltración del muco polisacario, así como da moco gutural, da esto, también da edema, sinfobea, son facciones toscas, gruesas. Ya vimos que hay casos con bocio y hay casos sin bocio, ¿no? Hiporreflexia. A nivel del corazón, bradicardia de origen no explicado, ¿no? Primera causa, infarto de cara diafragmática del corazón, porque está bradicárdico, ha comprometido el nódulo sinusal. Segunda causa, un fármaco beta bloqueador que esté provocando la bradicardia. Y tercera causa, un hipotiroidismo no diagnosticado. Hemos diagnosticado hipotiroidismo con bradicardia, ¿no? O con comas nixedematosos, o como pacientes con psicosis, ¿no? La siguiente, en todo caso, en el hipotiroidismo se puede encontrar también derrame pericárdico, hipertensión arterial de tipo diastólica, ¿no? Y como les decía, ustedes pueden haber casos severos con coma, retraso mental para las ausencias congénitas, ¿no? Macroglosia, un síntoma, una lengua grande, aumentada de tamaño, muy frecuente también en los casos de hipotiroidismo, macroglosia, ¿ya? La siguiente. Para completar también la exposición del día de hoy, por motivos que no tenemos conocimiento exacto, la glándula tiene tendencia a formar nódulos. No sabemos por qué se forman esos nódulos, ¿no? Se estima que en algunos libros dice de 10 hasta el 15% de la población general tiene nódulos en la tiroides. Podríamos encontrar. Entonces, se divide o se conoce de que pueden tener nódulos fríos o nódulos calientes, pero eso no se puede determinar por el examen físico, sino nódulos fríos son aquellos que teóricamente tienen menor capacidad funcional que el tejido normal. La siguiente. Pero para poder determinarlo, y el nódulo tiroideo caliente es aquel que tiene mayor actividad que el tejido normal. Debe haber alguna prueba en la cual nosotros podamos ver la captación de yodo por medio de la glándula. Y esa prueba es la gamografía tiroidea, ¿no? Que se puede hacer con yodo radioactivo o con tecnesio 99. Entonces, si el nódulo capta, es hipercaptador, ojo, podría ser hiperfuncionante, capta más yodo, pero es un nódulo caliente en todo caso. Y si el nódulo capta menos yodo, es un nódulo frío, ¿ya? Y acá me detengo en la otra variante de la enfermedad de Plummer, que es una variante también de la enfermedad diferente de Graves-Basedow, que es otra forma de hipertiroidismo. Un nódulo es caliente, ¿no? Autónomo, porque no se autorregula con TSH, y este encima todavía es hiperfuncionante. Entonces, esa es la otra variante, que es la variante de la enfermedad de Plummer, ¿no? Un adenoma tóxico, ¿ya? La siguiente. Pero, ¿por qué a nosotros nos interesa esa diferenciación y que tengan el concepto? Porque casi siempre los nódulos tiroideos calientes son de naturaleza benigna, no implican mayor problema para el paciente. Como le decía, no necesariamente tienen que tener la manifestación de hipertiroidismo. Muchos nódulos calientes son simplemente eutiroideos, funcionan a nivel normal, ¿no? En todo caso, podríamos decir, ¿no? Los nódulos calientes casi nunca son malignos, ¿no? Y menos del 10% se comportan como nódulos hiperfuncionantes, ¿no? En cambio, la siguiente, los nódulos tiroideos fríos, ¿no? Aquellos que incorporan menos marcador radiactivo que el tejido normal, pueden significar la presencia de un cáncer de tiroides. Por eso la importancia del examen de la glándula y de reconocer precozmente los nódulos, ¿no?
En todo caso, esta sería la primera parte que habría que leer. La mayoría de los nódulos tiroideos, un 90 al 95% son benignos, aún así, ¿no? Pero el resto, de 10 a 5% de esos nódulos tiroideos, por contraste, ¿qué son? Malignos, ¿cierto? Y en todo caso, todos los cánceres tiroideos fueron primero fríos, no son calientes por la mamografía. Que quede claro entonces el concepto, ¿ya? La siguiente, bueno, ustedes, el examen de cuello, como siempre digo a los alumnos en clase, es un examen que brinda valiosa información, ¿no? Yo puedo ver la fosa supraclavicular, la fosa supraesternal, si es que hay asimetría para pensar, por ejemplo, en un ganglio centinela de Virchow en el lado izquierdo. Puedo ver, como te repito, si es que hay incurgitación yugular, ¿no? Puedo ver asimetría, si hay retracción de la tráquea hacia un lugar u otro, ¿no? Podemos ver la presencia de escrófula en el cuello, como cicatriz de un paciente que tuvo tuberculosis, ¿no? Podemos ver, bueno, hay que palpar en todo caso enfisema subcutáneo, y se ve perfectamente la posición anatómica de la glándula tiroides, ¿no? Con el examen se puede ver si hay un crecimiento difuso o no. La siguiente, en todo caso, una maniobra sería fijar la glándula con un dedo, ¿no? Pedirle al paciente que pase saliva, la siguiente, ¿no? Y con ese movimiento ver la movilidad, la consistencia y el tamaño de la glándula, ¿no? Este sería, digamos, un abordaje anterior de cómo palpar la tiroides. La siguiente, ¿no? Ahí está haciendo lo mismo, fijando la glándula, la siguiente. Este sería un abordaje posterior, o sea, se fija la glándula y por la parte posterior se examina. Eso ya es preferencia del examinador, ¿no? Se pueden hacer las dos formas, ¿ya? Esto es lo que decíamos que es, ¿no?, una proptosis ocular, ¿no? Una proptosis es una protrusión del globo ocular mayor de ciertos ejes, ¿no? Hay también una infiltración periorbitaria, hay un edema acá periorbitario y la protrusión, ¿no? Este es uno de los signos de la oftalmopatía de Graves-Basedow, porque justamente el exoftalmos es una de las manifestaciones, porque la oftalmopatía tiene varios signos, ¿no? La siguiente, por ejemplo, puede haber, como ustedes ven, ¿no?, esa apertura, vemos más escleras, ¿no?, conjuntiva por la apertura de la infiltración. La siguiente, puede verse que también hay, por ejemplo, el cierre incompleto de la hendidura palpebral, ¿no? Como término oftalmológico, un oftalmólogo diría, esto se llama lago oftalmo, no cierra la hendidura palpebral. Yo para ustedes les voy a dejar como una curiosidad, que busquen en su libro de medicina interna de Harrison, que está en la bibliografía, cómo se llama en la enfermedad de Graves-Basedow el cierre incompleto de la hendidura palpebral, que es un lago oftalmo, porque ese es un signo, ¿no? No sé si es el signo de von Graf, Van Reinfeld, el signo de Moebius. Eso se lo voy a dar para que ustedes lo lean, puede venir en el examen, ¿no? ¿Ya? Entonces esta es parte de una oftalmopatía. La siguiente, o acá, cuando ya es un caso más avanzado, que se ve edema de la conjuntiva, ¿no?, con quemosis, ¿no? Edema conjuntival, quemosis, hay infiltración, ¿no? Y acuérdense que cuando el paciente tiene este problema, ya inclusive este ojo rojo puede tener una queratitis tranquilamente, ¿no? Pero ya estoy mencionando varios síntomas, ¿no? La proptosis, el cierre incompleto de la glándula, hay una alteración en el movimiento de convergencia ocular, que les voy a dejar que ustedes revisen para que tengan un poco de curiosidad. La siguiente. Esta es una paciente más bien con una facie de un hipotiroidismo, ¿no?, con unas facciones un poco tosca, gruesa, con la macroglosia, ¿no? Estos pacientes son bradisíquicos, de pensamiento y de hablar lento, con una voz gutural, porque también esta misma infiltración que se ve en los párpados o en la región pretibial afecta la glándula misma, ¿no?, las cuerdas vocales. La siguiente, esta es una tiroides gigante, ¿no?,
Este paciente probablemente corresponde a un paciente que ha tenido de repente pues un coma mixedematoso, porque tiene se ve inclusive en las nodulaciones, ¿no? Estos bocios más o menos así de este tipo grandes, gigantes, se veían en nuestros pacientes de la sierra hace 40 años atrás, cuando no usaban sal yodada. Ahora es muy infrecuente ver, pero puede ocurrir, ¿no? Creo que es la última. Esta es una paciente de raza negra en la cual también al examen, a la inspección, se nota claramente, podríamos decir, ¿no?, que este es un bocio difuso, ¿no? Uniforme. ¿Cuál es su nombre, doctor? Usted que está ahí. ¿Cuál es tu nombre? Víctor. ¿Cuál sería tu diagnóstico si yo te digo, este es un paciente con un bocio uniforme y un hipertiroidismo? ¿Qué diagnóstico darías para tu prueba? ¿Enfermedad de Graves-Basedow o un adenoma tóxico o enfermedad de Plummer? Bocio difuso uniforme. No le vemos los ojos, claro. Así como está, si está con hipertiroidismo y es un bocio regular, simétrico, sin nódulos, Graves-Basedow. Claro, porque el adenoma tóxico habría que haber hecho una gamografía y veríamos una zona hipercaptadora en la gamografía. La siguiente. ¿Ya? Son complementarios, ¿no? Por eso digo, el examen de cuello brinda y la palpación con más razón, ¿no? No olvidarse también a veces ha ocurrido, ¿no?, que existen los llamados bocios sumergidos, o sea que en vez de estar hacia afuera se sumerge hacia el mediastino. También no se puede ver al examen físico, pero existe, ¿no? Creo que esa es la última ya. Muy bien, jóvenes, suerte en el examen.